Hola a todos, soy el maestro David Velázquez Orellana de la especialidad de Filosofía y Psicología y les doy la bienvenida a todos ustedes estudiantes del sexto de secundaria a nuestra plataforma educativa virtual, en la cual abordaremos distintos contenidos con el objetivo de reforzar aquellos conocimientos y contenidos abordados durante los últimos años en educación secundaria. Este curso, esta plataforma tiene por objetivo preparar a todos ustedes estudiantes de la promoción para que puedan rendir un buen examen a los diferentes institutos de educación superior. Por lo cual hemos preparado una variedad de materiales, documentos, diapositivas, videos y por supuesto algunas evaluaciones prácticas para que puedan ir reforzando dichos contenidos. Sin más que decir, vamos a comenzar con nuestro primer contenido en el área de filosofía y psicología. Introducción a la filosofía. Declaraciones previas de la filosofía. Nos dice el filósofo Francis Bacon que antes de introducirnos al estudio de la filosofía es necesario quitarnos algunos prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Son ideas preconcebidas, ideas anticipadas que nos pueden hacer caer en ideas equivocadas, en errores sobre el estudio de la filosofía. ¿Cuáles son estas ideas previas que hay que dejar de lado? Nos dice son 4. La primera, pensar que la filosofía no es una abstracta especulación metafísica. Más al contrario, la filosofía nos dice es una explicación del mundo, de la naturaleza y de la sociedad. Con este prejuicio, lo que nos quiere decir Francis Bacon es que no debemos pensar que la filosofía estudia cosas que están más allá de nuestro mundo. Más al contrario, la filosofía se encarga de estudiar y de dar respuesta a muchos problemas que son parte de nuestro mundo, parte de nuestra vida, de nuestra sociedad, ¿no? Entonces debemos dejar de lado esa idea, nos dice, ¿no? Segundo prejuicio, que el saber filosófico descansa en el saber vulgar y no es exclusivo de los filósofos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos muchas veces de filosofía pensamos que la filosofía es una ciencia exclusiva para los filósofos. Y eso no es así, estudiantes. Tenemos que dejar de lado esa idea, porque la filosofía no es solo para filósofos. La filosofía la hacemos todas las personas en el día a día cuando nos cuestionamos de alguna problemática, ¿no? El porqué de alguna problemática que nos pasa en nuestro diario vivir. Entonces todos hacemos filosofía, no es exclusivo de los filósofos. Otro prejuicio, la filosofía no es saber puro, separado de la política. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre, al ser un ser social por naturaleza, como nos dice Aristóteles, no está separado de la política, más al contrario, es parte de esa política, responde a esa necesidad política. Pero cuando hablamos de política no estamos hablando de partidos políticos, nos estamos refiriendo a esa ciencia que trata de estudiar, dar respuesta a los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces es parte de la polis, de la ciudad, de la sociedad. Entonces no está aislada. La filosofía, más al contrario, ayuda a resolver los problemas y cuestionamientos de la sociedad y de la política, por supuesto. Y como último prejuicio que debemos dejar de lado está que el saber filosófico no es un saber acabado. Cada día que pasa se descubren nuevas cosas en la ciencia. Por lo tanto, este saber filosófico va a cuestionar todo aquello que pueda surgir. Por lo tanto, entonces, vivimos en un mundo que cambia día a día. Por lo tanto, el saber filosófico y el saber en sí no es un saber acabado. Nunca vamos a lograr, tal vez, llegar a saberlo todo. Existen muchas cosas que aún faltan por saber y por conocer. Entonces la filosofía
parte de esa idea de que no es un saber acabado, no todo ya está dicho, entonces hay mucho por conocer. Bien, dejando de lado esas 4 ideas preconcebidas, esos prejuicios, vamos a entrar ahora a tratar de conocer el concepto de la filosofía. La filosofía es producto del pensar y de la acción del hombre sobre sus problemas más generales. Se puede analizar esto en 2 sentidos. ¿Cuáles son? Por su sentido extensivo y por los fines que persigue. El primero. El sentido extensivo hace referencia al desarrollo histórico del concepto de la filosofía en cada etapa de la historia y los diferentes personajes, los diferentes filósofos que dieron su concepto propio de filosofía, ¿no? Estamos hablando entonces de un desarrollo histórico del concepto de la filosofía. Y por este otro lado tenemos el concepto por los fines que persigue. Existen 2 fines, nos dicen, que históricamente la filosofía ha buscado resolver, ¿no? La concepción total de la naturaleza, es decir, preguntarse sobre la naturaleza, el origen, etc. Y una concepción del yo. Cuando hablamos de la concepción del yo, nos referimos básicamente al estudio del hombre, ¿no? Como ser que es parte de este mundo y que construye y que hace filosofía. Ya, entonces vamos a empezar con el primero concepto de la filosofía, por su sentido extensivo. Como habíamos mencionado hace instantes, vamos a referirnos a lo que es el concepto de la filosofía durante la historia. Vamos a repasar primero durante la Edad Antigua. ¿Qué sucede? Nace aquí el término filosofía, palabra que proviene de 2 voces griegas, philos, que significa amor, amistad, y sophos, que significa sabiduría. Esta fue la respuesta que dio el filósofo Pitágoras ante aquellas menciones que le hacían los ciudadanos de Grecia en aquel entonces, cuando le mencionaban que él era un sofo, un sabio, ¿no? Que era la sabiduría en sí. Pero él, en toda su humildad, dice: yo no soy sabio, yo no lo sé todo, no es posible saberlo todo. Yo solamente soy un filósofo. Y así es como surge esta palabra, filósofo, que quiere decir amor o amigo de la sabiduría. Entonces, él es simplemente, decía Pitágoras, un amigo, un amante de la sabiduría, que le gusta conocer, pero que es, y reconoce que es difícil, imposible conocerlo y saberlo todo, dada la amplitud de conocimientos que existen en el mundo. De esa manera y por la misma línea, Platón nos habla de otro concepto de filosofía. Él nos dice que la filosofía es la sabiduría misma, ya ese conjunto de conocimientos que engloba en nuestro mundo. De la misma manera, Aristóteles nos habla de que la filosofía es el saber racional total. Como pueden ver, todos estos conceptos se refieren al conocimiento, tienen bastante relación, ¿no? La sabiduría al conocimiento. Entonces, así es como surgen los primeros conceptos de la filosofía. Pasamos a la Edad Media, donde continúa el concepto del saber total, pero aquí sucede un fenómeno. Surge la teología, que es el estudio de y demostración de los misterios de Dios, ¿no? Entonces aquí surge este fenómeno donde la filosofía se pone al servicio de la teología, es decir, la teología toma mayor importancia y como tema central en la Edad Media, durante casi 1000 años, se pone como tema central el estudio de Dios y sus misterios, ¿no? Entonces la filosofía en la Edad Media queda subordinada a la teología. Continuando, tenemos también al Renacimiento y también la Edad Contemporánea. En este periodo de la historia se interesa más por el conocimiento de la naturaleza y sus leyes. Así se separan las ciencias particulares de la filosofía. Por lo tanto, la filosofía es todo lo que queda. En este periodo surge un fenómeno de división,
Por lo tanto, todas aquellas ciencias que eran parte de la filosofía, porque se considera la filosofía como la madre de todas las ciencias, se empiezan a separar, porque el conocimiento, como les decía hace un momento, es tan amplio que es por eso mismo que es difícil conocerlo y saberlo todo. Y a medida que pasa el tiempo se va haciendo más amplio, se descubren nuevas cosas y el conocimiento va creciendo. Por lo tanto, una sola persona no puede conocerlo todo. Así que las ciencias particulares se separan y por lo tanto la filosofía en este periodo del Renacimiento se considera como todo lo que queda después de ese proceso de división. Como hablábamos hace rato, también podemos estudiar a la filosofía, el concepto de la filosofía, mediante los fines que persigue. ¿Cuáles son? Son dos: el concepto de la naturaleza y el concepto del yo, que se refiere al hombre, decimos. La concepción de la naturaleza. La filosofía es la concepción del universo, y por eso desde la antigua Grecia se preguntaban cuál es el primer elemento que da origen a todas las cosas, cuál es el arché de todas las cosas. Entonces ahí aparecen varios filósofos presocráticos, dentro de esos tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, etc., que van a dar una respuesta, tratar de dar una respuesta al problema de dónde vienen todas las cosas o la diversidad de cosas que existen en el mundo, y a ese elemento lo van a llamar el arché. A este periodo de la historia de la filosofía se lo llama naturalista porque buscan un objeto de la naturaleza para dar explicación al origen de todas las cosas. La concepción del yo se refiere a que el hombre y su pensamiento siempre han sido parte del estudio de la filosofía, desde Sócrates, en la antigua Grecia, que decía conócete a ti mismo, ¿no? Que antes de llegar a explicar la diversidad de cosas deberíamos empezar por el estudio de uno mismo, es decir, del hombre, ¿no? Entonces desde ahí pasa a ocuparse del hombre y sus problemas más generales. Finalmente vamos a las notas propias de la filosofía. Existen dos notas propias, es decir, ¿qué es aquello que le hace a la filosofía diferente de otras ciencias, ¿no? Por eso lo denominamos notas propias de la filosofía. ¿Y qué es esto, no? La orientación hacia la totalidad de los objetos. A diferencia de otras ciencias, la filosofía busca la orientación y el conocimiento total de las cosas. Al decir total podemos también decir general de todas las cosas. Un conocimiento general de las cosas. ¿Ya? También tenemos como nota propia de la filosofía la relación de dependencia y continuidad con las ciencias particulares. Si bien la filosofía es la madre de todas las ciencias, también requiere del apoyo de muchas ciencias particulares para poder explicar muchas de las teorías que tiene la filosofía. Bien, luego de haber visto las diferentes formas de definir a la filosofía, ya sea desde un punto de vista extensivo por los fines que persigue, vamos a dar una definición de la filosofía, digamos, universalmente aceptada, ¿no? Aquella que engloba todas las características anteriormente vistas. Es así que diremos que la filosofía es el intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo mediante la autorreflexión sobre sus funciones valorativas, teóricas y prácticas. ¿A qué nos referimos con esto? A que la filosofía es el intento del espíritu humano, es decir, del hombre, para llegar a entender, dice, ¿no?, el concepto de universo, para poder, mediante la autorreflexión, dar respuestas a los problemas más generales que se les presenten, ¿no?, sobre sus funciones valorativas, teóricas, prácticas, que es todo aquello que puede, mediante su capacidad de razonamiento, el hombre dar respuesta. Entonces, cuando nos ponemos a pensar sobre cualquier problemática y tratar de buscar una respuesta, ya sea en el campo de la política, etc., estamos haciendo uso de la filosofía, estamos haciendo filosofía. Ahora, ¿qué representa justamente esto, no? Aquello que llamamos
vivencia y representación filosófica. ¿Qué es esto? Es la relación directa e inmediata del sujeto cognoscente con el objeto conocido. Es decir, cuando el hombre se pone frente a algún problema, algún objeto mediante el cual hace que tenga que buscar una respuesta mediante el razonamiento. Entonces, como les decía hace un momento, cuando tenemos un problema enfrente y tratamos de resolver ese problema, no me refiero básicamente a un problema matemático, ¿no? Sino a un problema de razonamiento. Y buscamos una respuesta mediante la lógica y mediante todas nuestras capacidades cognitivas, estamos haciendo filosofía, ¿no? Esa es la vivencia filosófica. Estamos viviendo la filosofía pura. Vamos a pasar a lo que es la importancia de la filosofía. Bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? Es decir, muchas personas pueden dar su propia percepción de lo que es la importancia de la filosofía. Para unos puede ser más importante por unas cuestiones que por otras, ¿no? Pero de manera general diremos que la filosofía es muy importante, ¿no? Si no tuviera importancia, creo que no tendríamos que estar haciendo este curso, ni hubiese sido motivo de estudio desde 500 años antes de Cristo, ¿no? Que es cuando nace en Grecia la filosofía. Entonces, diremos que es muy importante. ¿Y por qué? Porque gracias a la filosofía conocemos nuestra realidad y podemos transformarla. Esto es muy importante, ¿no? Le debe servir como arma de lucha de todas las personas para poder cambiar su realidad, conocer el origen de la vida y del mundo, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, la filosofía ha sido y va a ser siempre un arma de lucha, ¿no? Mediante el cual cada uno de ustedes, estudiantes, va a utilizar para defender sus argumentos, sus ideas, ¿no? Lo que piensa sobre cualquier punto de análisis, ¿no? Puede ser sobre la vida, sobre el amor, etcétera, sobre la política, la sociedad, cómo está, hacer ese tipo de juicios, ese tipo de razonamientos, dar respuestas y soluciones a problemas que pasan en nuestro cotidiano vivir, hacer mediante el razonamiento, hace que la importancia de la filosofía se dé, ¿no? Por eso es tan importante estudiar esta área. Muy bien, de esa manera entonces llegamos a la parte final de nuestro primer contenido y bueno, les esperamos en el siguiente capítulo, en el siguiente contenido que estaremos también explicando en una siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego.